Buenas tardes y buenas noches. Soy el doctor Hugo Alonso, miembro del Comité de Comunicaciones de PANLAR. Me toca el honor de darles la bienvenida al webinar del día de hoy con el tema Centros de Atención Integral en Artritis Reumatoide, organizado por PANLAR en colaboración con Asorreuma y Real PANLAR, como parte de las actividades Esperamos que esta sea una experiencia enriquecedora para todos y agradecemos a los ponentes, a todos ustedes que nos acompañan y a los que han colaborado para hacer posible este evento. Los dejo ahora con el querido amigo, el doctor Carlos Vinicio Caballero, quien moderará esta actividad. Muchas gracias, Hugo. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todos nuestros amigos de toda América Latina que están conectados en este momento para esta importante actividad de PANLAR Edu, donde la Asociación Colombiana de Reumatología ha hecho una propuesta muy interesante para revisar el tema de los centros de atención integral en artritis reumatoide y sus resultados clínicos. Qué mejor oportunidad que poder escuchar al doctor Santos, con quien desde hace muchos años iniciamos la idea de desarrollar centros de excelencia en artritis reumatoide en el continente, una idea que ha ido creciendo en el tiempo, que se ha ido estableciendo y que ya puede mostrar resultados, que es la idea de este seminario que vamos a presentar, donde Pedro hará un recorderis de todo lo que se ha logrado con el tema de los centros de artritis temprano y nos acompañará, ya saben, Pedro es director científico de Biomat IPS del Centro de Artritis Reumatoide en Bogotá y es el coordinador del Grupo Especial Real PANLAR de implantación y acreditación de Centro de Excelencia en Artritis Reumatoide. Nos acompañará el doctor Juan Manuel Bello Gualtero, que es el jefe del servicio de reumatología del Hospital Militar Central en Bogotá, Colombia, y él es el coordinador del programa de reumatología de la Universidad Militar Nueva Granada. Juan Manuel nos va a presentar unos trabajos de farmacoeconomía que van a intentar demostrar si las preguntas que dice la sesión, si son costo efectivos los centros de atención en artritis reumatoidea y vale la pena implementarlas, son ciertas estas premisas para América Latina. Así que sin más, los dejo y nos veremos luego en la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, Pedro, Juan Manuel, éxitos y bueno, estamos muy atentos, Hugo, a todas las preguntas de la audiencia. Saludos para todos. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, agradezco a PANLAR por la gentil invitación a este webinar, en donde pues trataremos junto con el doctor Bello de dilucidar todo este tema del concepto de centros de excelencia, la historia, lo que se viene, lo que se ha estado haciendo, lo que viene y mostrar lo que ya tenemos de data propia de resultados clínicos y resultados farmacoeconómicos. La presentación, por favor, que no la veo. Ya se ha compartido. Doctor, debo volverla a compartir. Ok, ¿listos? Bueno, ya la tenemos, ¿no? No, debe volver a compartirla. Ah, ya, deme un segundo. Sí, por favor. A ver. Ya la tenemos, ¿no? Sí. Voy a ponerle en modo presentación. Ok, vamos a... Muy bien. Perfecto. Bueno, entonces la charla se va a llamar una propuesta para establecer centros de excelencia o centros de atención integral en artritis reumatoide en Latinoamérica. Esta es mi declaración de conflictos de interés. Respecto a esta ponencia, no declaro conflictos de interés. Bueno, el contenido a desarrollar es el concepto de centros de excelencia, de dónde viene y por qué.
lo que se ha hecho con respecto al proyecto Real Panlar del Grupo Especial Real Panlar de Centros de Excelencia en AR y mostrar algo de los resultados clínicos y académicos de un modelo de atención integral en artritis reumatoide. ¿Qué viene para el proyecto Real Panlar? El trabajo colaborativo que se viene realizando, el desarrollo de la guía de práctica clínica, los registros, el papel de los pacientes y la vinculación de otras especialidades. Entonces, ¿de dónde sale la necesidad de tratar de implementar centros de atención integral, no solamente en artritis reumatoide, sino en muchas patologías crónicas? Lo que sabemos de la diferente data que se ha publicado en Latinoamérica y en otras partes del mundo no desarrollado es que la atención médica habitual para que un paciente tenga acceso a una consulta especializada de reumatología es un tema de accesibilidad, en parte debido a la escasez de médicos especialistas y en parte también a que la distribución geográfica de los especialistas en reumatología generalmente no es la más óptima, con contadas excepciones de algunos países nuestros, como por ejemplo el Uruguay. Entonces, un paciente en promedio, para lograr la primera visita al reumatólogo después del comienzo de los síntomas, puede estar entre los 12 y los 48 meses, dependiendo del país. Y mientras tanto, pues está siendo manejado por un médico general o en el mejor de los casos por un internista. E incluso después de que ya consigue la cita con el reumatólogo, el promedio de visitas que se conoce en que puede lograr su control es aproximadamente de 4 a 6 meses. Entonces, que no es lo más óptimo. El otro, la necesidad que hace que también surja este tema de los centros de excelencia es que la atención en salud de los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles cada vez se vuelve más costosa. Y principalmente es porque se introducen terapias de alto costo que obviamente mejoran los resultados clínicos en la enfermedad, en estas enfermedades, pero que esto hace que los costos para un sistema de salud se incrementen. Y por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, yo traigo a colación este trabajo que se publicó hace varios años con data de nuestro país donde mostrábamos que un paciente en terapia biológica es 8 veces más costoso la atención, ahí está en pesos colombianos de esa época, pero la idea es que en terapia biológica resulta ser 8 veces más costoso el tratamiento y en general el manejo de un paciente de esta índole frente a un paciente que esté en terapia convencional. El concepto de centros de excelencia y del manejo tributario realmente lo tomamos prestado de algunas otras especialidades. Esto ya hace varios años se empezó a desarrollar en diabetes y posteriormente se empezó a desarrollar en enfermedad cardiovascular y finalmente empezó a desarrollarse en artritis reumatoide y en general en reumatología, cuando a partir del año 2010 más o menos, todos recordarán que se empezó a desarrollar la estrategia Treat to Target, la cual para mi gusto es la base para desarrollar un buen concepto de centro de atención integral tipo centro de excelencia. Lo otro que ha contribuido a este concepto son los trabajos del doctor Michael Porter de la Escuela de Negocios de Harvard, que es una persona que aunque es un economista y se considera uno de los líderes en estrategias de competitividad, siempre desde trabajos tempranos del año 2006, 2004, desarrolló el concepto de que la competencia en los mercados de salud debería hacerse por diagnósticos y no en base al prestigio de los hospitales o aseguradores. Y él desarrolla el concepto en donde habla de unidades de práctica integral, en donde los dos pilares son medir los resultados clínicos y los costos por atención de cada paciente.
con respecto a las modalidades de pago o de contratación de profesionales de la salud. Él habla de que el pago debe ser por desempeño, por los resultados clínicos y de seguridad que obtenga. Habla de que estas unidades de práctica integrada deben crear redes que tengan un alcance geográfico y basadas en plataformas tecnológicas desarrolladas, lo que permite generar mucha información o para toma de decisiones o para hacer investigación. Y él que argumenta, argumenta que cuando se tienen grupos de médicos y profesionales de diversas ramas de la salud que manejan una sola enfermedad, se obtienen mayores curvas de aprendizaje, se obtienen mejores resultados clínicos con respecto a efectividad y seguridad en la atención de una condición de salud específica, y como lo mencionaba, se generan muchos datos para investigación y para toma de decisiones en políticas de salud. ¿Quiénes deben realizar estos programas? Pues obviamente grupos de profesionales, o incluso habla de instituciones que se enfoquen en una sola enfermedad o en un grupo de enfermedades muy específico, en donde es muy importante que se manejen volúmenes y frecuencias de atención grandes, y esto hace que la atención se vuelva más costo efectiva, y obviamente todo basado en indicadores de resultados. Y esto puede aplicarse para cualquier o muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer de próstata, él siempre pone ese ejemplo, o la diabetes, en fin, y en este caso una enfermedad como la artritis reumatoide. Ya hace algunos años se habían presentado trabajos en donde hablaban de que los programas de manejo de la enfermedad podrían dar buenos resultados clínicos. Pero bueno, así llegamos al concepto del Centro de Excelencia de Atención Integral, en este caso en artritis reumatoide, en donde consideramos que el objetivo primario son los resultados en salud y el objetivo secundario la optimización de los recursos. Y un centro, para nuestro criterio, debe contar con una serie de pilares, como son el buen tamizaje de la población, la clínica de diagnóstico temprano, que tenga una guía clínica o protocolo de manejo, que tenga un modelo de atención con estándares de atención, que tenga un programa de farmacovigilancia y de seguridad del paciente, que maneje desde luego un programa multidisciplinario, interdisciplinario, un ciclo de mejoramiento continuo, y en general que elimine los trámites administrativos para los pacientes, y desde luego que haya generación de datos, como lo he dicho, para planificación, toma de decisiones e investigación. Y nosotros lo vemos a un centro así, en donde debería funcionar como si se tratara de un shopping, un centro comercial, en donde en un mismo sitio por lo menos el paciente tenga lo más importante que necesite para la atención de su patología. Obviamente deben crearse indicadores que son de estructura de proceso y de resultado, e indicadores clínicos administrativos del usuario y farmacoeconómicos. Consideramos que es muy importante el tema de educación de pacientes. Aquí en nuestro centro hace ya varios años se creó la Universidad de Pacientes gracias a un grant del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el año pasado logramos graduar 50 pacientes expertos en artritis reumatoide, que los desarrollamos como líderes que van a educar a otros pacientes. Dentro de los resultados clínicos que podríamos hablar del centro, tenemos del año 2017 que se presentó en el EULAR. El centro maneja un programa de diagnóstico asertivo de la artritis reumatoide con el ánimo de eliminar al máximo posible los llamados falsos positivos diagnósticos de la enfermedad, y esto nos ha permitido que, por ejemplo, como en este caso, se eviten muchas veces hasta en un 24% los diagnósticos falsos positivos de la enfermedad. Creería, y uno de los objetivos que más persigue el centro es mantener al máximo posible la adherencia de los pacientes en terapia
convencional y como lo muestra esta gráfica de data propia, podemos decir que cerca del 70% de la población al cabo de 36 meses se mantiene en tratamiento convencional y sin grandes cambios en la dosificación que mantiene, esto todo medido por DAS28 y HAC. Este es uno de los primeros trabajos que, hasta donde recuerdo, se presentó en un EULAR que muestra rápidamente en el transcurso de 12 meses se recibió una población que al mes 0 únicamente el 38% estaban en leve actividad y remisión, y al cabo de 12 meses se consiguió que alrededor del 70% de los pacientes alcanzaran la leve actividad y o remisión. Ya en un seguimiento, como lo pueden ver en esta gráfica, a 5 años, de una población que en el primer año o el primer semestre de atención únicamente el 38%, incluso en tratamiento convencional, que únicamente estaban en leve actividad o remisión, al cabo de 5 años tenemos un promedio en donde un 76-80% de la población alcanza la leve actividad o remisión. ¿Y esto qué significa? Que se evitó que alrededor de un 40% de los pacientes que estaban en tratamiento convencional pasaran a terapia biológica. A esto se le hizo un análisis farmacoeconómico sobre costo-efectividad que se publicó en el año siguiente y se encontró que para los 3 aseguradores con los que se tenía contratación en ese momento se evitó un costo de poco más de 11 millones de dólares en 5 años. Con respecto a la investigación que se realiza en el centro y que tiene que ver con resultados clínicos, hace un par de años hicimos una comparación de los desenlaces clínicos, es decir, baja actividad de la enfermedad principalmente, y nos comparamos frente al Registro Nacional de Artritis Reumatoide de Colombia, que aquí se denomina el Registro de la Cuenta de Alto Costo, y las diferencias fueron estadísticamente significativas. Otro trabajo que se publicó fue que un trabajo que muestra cómo la implementación de centros de excelencia basados en la estrategia tributaria hacen que la estrategia de cuidado en salud puede ahorrar costos. En este caso los calculamos de $233 por paciente por año. Ya refiriéndonos para finalizar con el proyecto Real Panlar, que está basado en el Grupo Especial Real Panlar, todo comenzó por allá en el 2014, cuando un grupo de 5 personas comenzamos a soñar con este tema y finalmente se realiza en ese año, en esa fecha, en la ciudad de Bogotá, una reunión de consenso en donde participaron representantes de 16 países latinoamericanos y se postularon estos principios, que la idea era crear una red de centros de excelencia con generación de estándares mínimos de atención, pensando en generación futura de guías clínicas de atención, indicadores de gestión adecuados para cada país. La idea también era crear un centro de acreditación y finalmente generar investigación regional por países o conjuntamente. Se definió que eso fue un motivo de discusión que yo creo que duramos como un año, era dónde se podrían crear centros de excelencia, y para hacer esto lo más democrático posible, consideramos que pueden ser desde grandes hospitales públicos con servicios o privados con servicios de reumatología, o clínicas o centros privados un poco más pequeños con unidades de reumatología, o centros o policlínicos de ambulatorios de reumatología, o incluso un reumatólogo en un consultorio en cualquier país del continente podría acreditarse con excelencia en la atención de la patología si cumplía ciertos requisitos que se definieron posteriormente. Pues como les comentaba, fue una reunión de consenso
donde se definieron, mira, aquí hay una foto de la reunión, sale este paper al año siguiente y que es este mismo paper en donde se estableció que pues las recomendaciones para establecer centros de excelencia y para los indicadores de atención, en otro paper ya se definía que deberían haber 3 tipos de centros de excelencia: el centro estándar, el centro óptimo, el centro modelo, cuáles características debería tener cada uno. Y finalmente se publica otro paper, un tercer paper, en donde se explica y se de una manera pormenorizada se habla de cómo debe ser el proceso de acreditación para los 3 tipos de centros de excelencia que se propusieron desde el comienzo, en donde el más sencillo, el estándar, estamos hablando de un profesional reumatólogo que atienda solo en una consulta en cualquier país de Latinoamérica. Finalmente se publicó este cuarto paper por allá por el 2015-2016, en donde se explica cómo debe organizarse un centro de excelencia, y la motivación era incentivar a los reumatólogos y a las sociedades científicas del todo el continente para estructurar centros de atención integral en un esfuerzo que fuera interdisciplinario, y se muestran los pilares sobre cómo hacerlo. Todos estos artículos son abiertos para ser revisados. Finalmente, tengo que comentarles como parte de los resultados clínicos que puede mostrar un centro de excelencia, es que, en primer lugar, estamos acreditados por PANLAR. De hecho, y no tuve tiempo de hacerlo en esta exposición, se inició a comienzos del 2020 un proceso de acreditación en donde inicialmente arrancaron 15 instituciones de toda Latinoamérica. Desafortunadamente vino pandemia, sin embargo logramos seguir adelante con el proceso y lograron acreditarse como centros de excelencia 5 instituciones latinoamericanas, 2 en Argentina, el Hospital Italiano de Buenos Aires y el Hospital Italiano de La Plata, una gran institución pública de la seguridad social en el Perú, una institución en Chile y nosotros Biomapa aquí en Colombia. Este proceso de acreditación concluye, porque la duración de la acreditación es por 3 años, concluye a finales de este año y esperamos poderle dar noticias de que antes de que finalice el año vamos a tener la financiación suficiente para poder arrancar una segunda etapa de implementación y acreditación de centros de excelencia, en donde los que ya están acreditados puedan optar a reacreditarse, e instituciones nuevas de toda Latinoamérica que quieran postularse, pues se postulen y ojalá cumplan el proceso de acreditación. Como pueden ver, el constituirse en un centro de acreditación permite, gracias a la data mining, pues publicar mucho. En este caso, nosotros hemos logrado publicar en los últimos 7 años 35 artículos y unos quizás 280, 300 abstracts en diversos congresos nacionales e internacionales. Así que mi invitación es a que tan pronto PANLAR saque el proceso de acreditación, pues muchos de ustedes se postulen. Eso era todo. Muchísimas gracias.
Buenas noches a todos. La parte mía sigue con un análisis de la costo efectiva de los programas de atención. Primero agradezco a Panlar pues, por darnos el espacio al doctor Santos y a mí para poder mostrar esta información que nos parece muy relevante para la comunidad científica, especialmente de reumatología en América Latina, de estos programas de atención. Doctor Santos, si por favor deja de compartir pantalla para yo compartir la mía. Ya creo que dejé de Sí, compartir. ya. Ok. Bueno. Espero que todos vean mi pantalla. Buenas noches nuevamente. Entonces, para esta presentación no tengo conflicto de interés. Entonces, este es el índice de temas que vamos a tratar para poder llegar a esta pregunta que nos hemos planteado inicialmente, y es que datos importantes de la artritis reumatoide que cobran o hacen fuerza sobre por qué es importante formar estos programas de atención, porque la artritis reumatoide es una enfermedad de alto costo, entendiéndola desde los costos directos, indirectos, los intangibles, los problemas alrededor del tratamiento de artritis reumatoide, donde parte se mencionó en la anterior presentación con respecto al acceso y con respecto a la adherencia. Datos de relevancia, pues es una enfermedad que afecta entre el 0,5 y el 1,5 de la población de acuerdo a las series. Inclusive son datos que coinciden mucho con lo que vemos en nuestros países y en la mayoría son mujeres. Es importante tener en cuenta este dato que es muy importante, y es que por cada aumento del DAS28 en un punto, se aumenta un 15% el riesgo de muerte por la enfermedad. Esta mortalidad puede aumentar a largo plazo y sobre todo por procesos infecciosos, enfermedad cardiocerebrovascular, y hay unos factores tradicionalmente conocidos que son el factor reumatoide y los anticitrulinados altos, el uso de tabaco, pero también es muy importante tener la comorbilidad, el grado de actividad de la enfermedad y el compromiso funcional, porque como vimos, la actividad influye negativamente en la mortalidad. Entonces, los pacientes como los nuestros en nuestra realidad latinoamericana tienen condiciones socioeconómicas desfavorables, hay menores índices de escolaridad que hacen que esta enfermedad sea más agresiva desde el punto de vista social, porque tienen menos acceso a salud y a terapias terapias altamente efectivas para el control de la enfermedad. En esta serie de Puerto Rico se observa que los pacientes que tienen acceso a salud de forma subsidiada por el Estado tienen mayor compromiso articular, mayores manifestaciones extraarticulares, presentan más hipertensión arterial, la diabetes, eventos cerebrovasculares, una condición como la fibromialgia que hace más difícil el control de la enfermedad y pues obviamente menor acceso a biológicos. Entonces, estos segmentos más desfavorecidos, que son más en su porcentaje de mujeres, muchas de estas mujeres son cabezas de familia, por tanto el costo social es muy alto. Entonces, igualmente, en la medida que retrasemos el inicio del tratamiento, como sabemos y entendemos, hay mayor progresión del daño estructural de la enfermedad. Anteriormente podemos dividir los costos relacionados con la enfermedad antes del inicio de la terapia biológica y posterior a ella, dado que antes los costos, el mayor volumen de costos estaban centrados en hospitalización y cirugías. Hoy en día es menos, todavía se siguen presentando, pero ya los costos están relacionados con tratamientos de alto costo como la terapia biológica y otras nuevas alternativas. Entonces nosotros podemos segmentar los costos de la artritis como costos directos y costos indirectos y costos intangibles. Los costos directos tienen que ver con el consumo directo de recursos de salud y otros gastos que tenemos que incurrir dirigidos al costo en salud. Entonces, previo, como les dije al inicio de terapias biológicas, el mayor costo recaía en hospitalizaciones y cirugías, en donde en ese momento, el 10%, en datos de 1990, el 10% requerían cirugía a los 10 años de la enfermedad y un paciente podía costar $7,000
distribuidos estos porcentajes de acuerdo a qué es hospitalización, cirugías y medicamentos. Posterior al ingreso de la terapia biológica, estos costos han aumentado entre $2,000 y $10,000 por paciente, inclusive más, porque estos datos se influyen mucho por la inflación, por el mercado en sí de cada país que tenga que desarrollar las terapias de estos pacientes y también por las comorbilidades y las terapias que requieren la misma enfermedad y sus comorbilidades. Y pues que esto, pues podemos ver que un paciente cuando tiene artritis reumatoide vale $10,000, pero si ya tiene enfermedad coronaria puede costar $14,145. O si tiene AR y depresión, para este estudio eleva el costo. Entonces son cosas que son muy importantes tener en cuenta. También es importante pensar que es costo efectivo, a pesar del boom de la terapia biológica, es siempre costo efectivo iniciar tratamientos modificadores convencionales en primera línea y en segunda y tercera línea, y de acuerdo a los factores de riesgo que enfrentemos en cada paciente, pues iniciar terapia biológica. Obviamente esta efectividad tanto para los modificadores como para la terapia biológica está afectada por las comorbilidades. Y siempre tenemos que hacer un balance entre si queremos monoterapia y terapia combinada, porque sabemos que las terapias combinadas son costo efectivas, sin embargo, se afectan negativamente sus desenlaces favorables por la adherencia, dado que es más difícil lograr una adherencia adecuada cuando son más tratamientos. Y obviamente, de acuerdo a lo que hablamos inicialmente, la terapia oportuna reduce la mortalidad. Inclusive los modificadores con metotrexate disminuye el riesgo de mortalidad en un 60%, el hazard ratio de mortalidad. Los anti-TNFs y también lo hacen. Y el rituximab y otras moléculas pueden disminuir la mortalidad. O sea que una terapia oportuna no solo detiene el daño estructural, sino también beneficia en sobrevida a los pacientes, que es lo que vamos a hablar más adelante. Y en este estudio podemos ver claramente de metotrexate, donde se mejora la expectativa de vida con el uso de este medicamento cuando se usa de forma temprana. Igualmente, cuando los pacientes, de acuerdo al grado de actividad y a sus comorbilidades que están expresadas en estos clústeres, pues aumentan los costos también de atención, que en este caso se centran en los costos hospitalarios por complicaciones de la enfermedad o de sus tratamientos. Con respecto a los costos indirectos que tienen que ver con la incapacidad que presentan los pacientes por la enfermedad, presentismo, o sea, disminución de su capacidad laboral a pesar de que estén en su sitio de trabajo, no tienen la misma productividad, y los costos de fricción, que es cuando una persona se retira de su trabajo y es altamente calificado para ese trabajo, cuánto cuesta volver a capacitar a una persona en ese mismo puesto. Y es importante ver que un paciente ya tiene una incapacidad irreversible a los 5 años de la enfermedad, que en el primer año el 20% de los pacientes no trabajan tiempo completo y a más años, inclusive 15, ya puede disminuir al 50%. Los costos de discapacidad oscilan entre $10,000, y un paciente discapacitado con artritis reumatoide tiene más costos estas incapacidades con respecto a otros pacientes, a otras enfermedades similares. Y igualmente los pacientes con artritis reumatoide tienen una discapacidad de forma más frecuente con respecto a enfermedades que se comportan similar. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un panorama complejo en donde hay factores de pobre pronóstico que no solamente son clínicos, internos y externos, los hábitos del paciente, la genética, factores sociales que mencionamos, lo que genera las barreras al acceso al sistema de salud, el escaso número de médicos, la pobre educación sobre medicamentos, que genera un retardo de inicio de la terapia y su mantenimiento, la mala adherencia a la medicación y todo lo que son complicaciones asociadas a infecciones y hospitalización que disminuyen la expectativa de vida. Entonces, es un problema importante la adherencia. La adherencia a las terapias en artritis reumatoide está entre el 41 y 75%. Para este estudio, la adherencia causaba un aumento de los costos no farmacológicos de los pacientes, y obviamente los costos farmacológicos disminuyen en los pacientes no adherentes, pero lo que tenemos que buscar es mejorar la adherencia para disminuir costos que tienen que ver con la atención de comorbilidades y actividad de la enfermedad. Entonces, si volvemos a la escala de problemas, podemos ver
que en parte la solución tiene que ver con programas de atención administrativamente dirigidos que mejoren la estratificación de los pacientes para una atención de acuerdo a su riesgo, que haya menos barreras administrativas para la asignación de actividades encaminadas al control de la enfermedad y fundamental, el empoderamiento de los pacientes gracias a una educación. Entonces, desde el 2013 en Europa, aparte de las terapias de la estrategia T2T que mencionó anteriormente el doctor Santos, también se establecieron como estrategias muy de la mano de lo que dice T2T con respecto al standard of care, donde tiene que tener todos estos pasos del acceso a reumatología, la educación a pacientes, control de terapias, la evaluación de comorbilidades, rápido acceso en caso de una recaída, que sea de forma oportuna la atención de esto, que tan pronto se diagnostica hay una terapia, que la meta del control de la enfermedad se logre, aliviar el dolor, medidas manofarmacológicas para el control del dolor, que sean basadas en la evidencia, todo lo que es ejercicio de autocuidado y otros hábitos saludables. ¿Y qué se observó? A pesar de que todo esto es cierto, se hizo otro estudio para mirar cuál era el porcentaje de implementación de estas recomendaciones en Europa y podemos ver que todas, tanto en pacientes como en médicos, están por debajo del 60%. O sea, el panorama es bastante complejo, como mencionamos anteriormente. Entonces, así como se habla de centros de excelencia o managed care, de todo el proceso de hacer que los pacientes se tomen de forma adecuada los medicamentos, hay programas similares a las clínicas de excelencia que tratan de mejorar la adherencia a terapias, se disminuye la interrupción de medicamentos y los costos relacionados no con la terapia se reducen cuando logramos una mejor adherencia. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un estudio tratando de evaluar la costo-efectividad, pero dada que la información es escasa con respecto a la efectividad de programas, hicimos una primera fase para evaluar la efectividad de programas. Pero la primera fase, la costo-efectividad, evaluando la efectividad. Entonces iniciamos con un estudio observacional longitudinal donde tomamos la observación, los datos de la cuenta de alto costo, que es un registro nacional de artritis reumatoide, y tomamos la información de un centro con un esquema de atención integral, comparando sus desenlaces con un esquema de atención convencional o estándar. Tomamos la información a 2 años, obviamente se tomó toda la población posible, es un muestreo no probabilístico por conveniencia, y eso genera unas características especiales de la población que es altamente seleccionada, por tanto puede generar ese mismo sesgos de selección. Entonces, el modelo de atención integral, pues, se compararon todas estas variables la una con la otra. Afortunadamente, todas las instituciones del país tenemos que reportar esta información, o sea que las bases de datos eran homogéneas en los datos que se querían comparar, pero eran 2 grupos poblacionales distintos. Entonces, y este seguimiento fue a 2 años. El análisis estadístico, pues, se hizo la parte inicial, la descripción sociodemográfica, y se hizo la comparabilidad de las variables, se establecieron modelos de regresión, y tratando de comparar las 2 muestras, dado que la proveniencia era no probabilística, entonces hicimos una estrategia de comparación de propensity score matching para comparar las 2 poblaciones. ¿Y qué logramos? Se logra una comparabilidad de las 2 poblaciones. Este es el gráfico de cómo son las técnicas de emparejamiento para poblaciones que provienen de muestreo no probabilístico. Y teníamos 2 poblaciones del esquema de atención convencional, 371 pacientes, y del esquema de atención integral 7.711, que en este caso también se le llama clínicas de excelencia. Por información faltante, al final trabajamos con 3.457 pacientes para el integral y 114 para el esquema de atención convencional. Haciendo el propensity, logramos el emparejamiento de 2 grupos poblacionales de cada una de las cohortes de 114 pacientes. Y en esa zona de soporte común, donde los 2 grupos de pacientes son comparables, podemos observar que en el modelo de atención integral, el 45% de los pacientes a 2 años permanecía en remisión, en comparación con el modelo de atención convencional, que permanecía el 18.8%. Si hacemos una regresión doblemente robusta para hacer una ponderación de poblaciones, el resultado se sigue manteniendo, favoreciendo en el esquema de atención integral
para mantener la remisión a 2 años con respecto al esquema de atención convencional. En la fase 2, pues quisimos, asumiendo que ya que es un esquema que tiene demostrada su efectividad, entonces hicimos el análisis de evaluación de costo-efectividad. ¿Cuál fue la regla de decisión? Evaluar la costo-efectividad. Y teniendo en cuenta una información que les voy a compartir ahora, que el grado de actividad se relaciona con mortalidad. Es decir, cuando tenemos un paciente en remisión, tenemos años de vida ahorrados, y cuando tenemos enfermedad no controlada, tenemos años de vida perdidos. Entonces, teniendo en cuenta los pacientes que se mantenían en remisión, calculamos los años de vida ahorrados por mantener estos pacientes en remisión. La efectividad se hizo con la información que anteriormente les mostré. La fuente de información de los costos fue las unidades que se gastaron en los 2 centros de acuerdo a las actividades que se implementaron para mantener el control de los pacientes. En Colombia hay una base de datos donde están el registro de los costos de todos los medicamentos que están en tránsito en nuestro país, y ese se llama el SISMED. De ahí tomamos los costos. De procedimientos de exámenes se utilizó el tarifario SOAT 2022. Utilizamos un horizonte temporal de 2 años, dado que fue durante estos 2 años que evaluamos estas 2 cohortes, y con una tasa de descuento del 5% de acuerdo al Instituto de Evaluaciones de Tecnologías de Salud en Colombia. La perspectiva que hicimos para este estudio de costo efectiva fue para el sistema de salud, y se hizo un análisis de sensibilidad univariada. Entonces, esta es la información que quería mostrarles, y es que pacientes que tienen un DAS28 por debajo de 3.2 se pierden menos años de vida por la enfermedad, y se ahorran años de vida de enfermedad. En cambio, pacientes con actividad severa pierden años de vida dada por la actividad de la enfermedad y todo lo que esto significa. Entonces, teniendo en cuenta que el 45% de pacientes a 2 años se mantiene en remisión con el modelo de atención integral versus el 16%, hicimos la transformación de acuerdo a los datos del anterior estudio de cuántos años podíamos ahorrarle a los pacientes por mantener la actividad de la enfermedad. Para el centro de atención integral eran 8.988 años de vida ahorrados por paciente, y en el modelo convencional 5.390. En esto que nos dio, cuando hicimos el análisis de costo-efectividad, pudimos documentar estos son los costos, tanto de procedimientos, costos de exámenes, costos de medicamentos, en donde hubo un mayor uso de terapia biológica para el modelo de atención convencional, tanto al 1 año como a los 2 años, en donde los costos fueron ajustados para la tasa de descuento. Entonces, teniendo esto, hicimos la razón de costo-efectividad, haciendo los costos incrementales para el modelo de atención convencional, que están mostrados en el extremo izquierdo, la efectividad en años para cada uno de los centros, y así sacamos la razón de costo-efectividad incremental, que para una tasa representativa del mercado actual fue $589.6. O sea, teníamos que utilizar $589.6 por año de vida ganado en paciente, dado el centro de atención, favoreciendo de forma importante al modelo de atención integral. Cuando hacemos en el plano de costo-efectividad, donde tenemos el segmento superior izquierdo los medicamentos que son más costosos y menos efectivos, en la parte inferior menos costosos y menos efectivos, y en la parte superior derecha los tratamientos que son más costosos y más efectivos, podemos ver que la razón de costo-efectividad incremental de este estudio, analizando el modelo de atención integral, está muy por debajo del umbral que tenemos en Colombia, que es más o menos un PIB per cápita que está aproximadamente en $6.104, a una tasa representativa de mercado del día de $4.076. ¿Eso qué significa? Que inclusive un PIB y máximo umbral que da 3 PIB, el programa sigue manteniendo un buen umbral de costo efectivo frente a lo que está dispuesto a pagar en el sistema de salud colombiano. Entonces, es importante, a pesar de que son unos datos bastante favorables, tenemos que igual seguir generando investigación alrededor de cómo disminuir los costos por programa, porque estas cosas son en Colombia y la realidad de cada país es distinto.
Entonces, estratificar los pacientes de acuerdo a sus edades, comorbilidades, tiempo de enfermedad, respuesta a fracaso, terapias, compromiso funcional. Idealmente siempre apelar a compra centralizada de medicamentos que disminuye los costos, una retroalimentación constante, como decía el doctor Santos, para perfeccionar y optimizar la gestión administrativa y encaminada sobre todo a que los pacientes que estén controlados, bajar el número de actividades pertinentes necesarias para mantener el control de la enfermedad. Debilidades, pues que hay que ampliar la información, un tiempo mayor de seguimiento de cohortes. Con esta información, no solo por años de vida ganados, también podemos trabajar con costo-utilidad, que nos permite comparar los desenlaces favorables de esto con otros necesidades de inversión a nivel nacional que permite a los tomadores de decisiones reconsiderar la importancia de estos modelos de atención en enfermedades tan complejas como la artritis reumatoide. En conclusión, los programas de atención de artritis reumatoide son costo efectivos, teniendo en cuenta los años de vida perdidos evitados. Los factores sociales en nuestra realidad latinoamericana son muy importantes, o sea, aparte de la serología, aparte de la erosión, aparte del tabaquismo, ser hombre, debemos pensar en los aspectos sociales porque claramente generan una sombra sobre los tratamientos que queramos hacer. Problemas grandes, soluciones a la medida, es decir, que cada país tiene sus problemas a nivel latinoamericano, por tanto, hay que ajustar el programa de acuerdo a la realidad nacional. Y pues la artritis, siempre tenemos la idea que la artritis reumatoide genera un daño articular grande y es importante, pero también compromete la esperanza de vida de nuestros pacientes. Pues quería darle las gracias al Hospital Militar Central, a Biomap IPS que favoreció toda esta información, el doctor Santos, y obviamente al comité de PANLAR que nos permitió a los dos expositores socializar esta información. Y quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias Pedro, Juan Manuel. Excelente presentación, muy interesante realmente. Estamos esperando que se conecte Pedro. Tenemos aquí... Ya estoy aquí. Ok, perfecto. Tenemos aquí algunas preguntas para ustedes. Una del doctor Mario Humberto Cardiel Ríos desde México. Dice: Pedro, muchas felicidades. ¿Puedes comentar los principales obstáculos o retos para extender tan importante iniciativa? Pedro, los retos para extenderla. Bueno, el primer reto es el conseguir la financiación, porque la idea es que, a diferencia de otros procesos de acreditación, como son GCI, Canadian Council, EFQM europeo, la acreditación es muy costosa. Y nosotros lo que siempre ha pretendido el Grupo Especial Real PANLAR es que cualquier persona, como lo mencionaba, un reumatólogo que esté solo en un consultorio privado en cualquier país latinoamericano pueda acreditarse. Entonces, primero conseguir que estamos a punto de lograrlo, la refinanciación del programa. Segundo, que como lo mencionábamos, las realidades de Latinoamérica son muy diferentes, las prioridades de los sistemas de salud son muy diferentes, entonces no siempre el esfuerzo de acreditarse para un profesional reumatólogo o un grupo de profesionales o una unidad de reumatología, no siempre vale la pena el esfuerzo. Entonces, porque su sistema de salud de pronto no lo va a reconocer, digamos que tan fácil, o esto no se va a ver representado en una ganancia económica, en fin. Ese es un segundo reto muy importante. Y tercero, pues, el reto de cambiar el chip de las personas, de que cuando se ejerce esta especialidad, siempre pensando en indicadores. Yo siempre digo que esto es como si jugaras golf, que en el golf tú no compites con el que está al lado, sino compites contigo mismo en mejorar tu propio hándicap. Y aquí se trata de algo por el estilo. Entonces diría que esos son los tres principales retos para poder seguir diseminando esto por toda Latinoamérica. Ok, para el doctor Bello, ¿cómo convencer a los equipos
para que implementemos el manejo integral. Sus datos son muy contundentes. Exacto. ¿Cómo convencer a los equipos? Pues Juan Manuel. yo creo que es una información que toca seguir ampliando porque de pronto el clínico de cada país necesita responder ciertas inquietudes con respecto a la enfermedad y a veces los tomadores de decisión tienen que optar entre mejorar un plan, un esquema de vacunación a nivel nacional por otra pandemia, otras realidades de enfermedades infectocontagiosas o mejorar programas de riesgo cardiovascular, cuando nosotros hagamos la siguiente fase, que es evaluar por QALYs, años de vida ajustados de calidad, podemos hacer mejores comparaciones y que los tomadores de decisión le facilite mejor optar por un programa como esto. Es que me parece que es costo efectivo. Realmente, pues, tiene muchos costos detrás de esto, el doctor Santos lo sabe, tanto para un modelo de atención convencional como para un modelo de atención integral, pero el plus de ahorrarle años de vida a un paciente por mantenerlo en remisión es supremamente contundente y creo que desde PANLAR y cada una de las asociaciones científicas deberíamos insistir en cada uno de los países que es necesario esta lucha de implementar estos programas de atención frente a una enfermedad tan compleja como esta. Juan Manuel y Pedro, aprovecho para hacer esta pregunta. Teniendo en cuenta que estamos trabajando en las guías de artritis reumatoide de PANLAR y que ya se han salido varias guías de PANLAR en diferentes enfermedades con cierto enfoque diferencial sobre las que hay en la región europea o en los Estados Unidos, tú hablabas de los factores determinantes de salud, los factores sociales que son tan importantes en nuestra población. ¿Cómo crees tú que debería incluirse esos determinantes de salud dentro de las guías? ¿Cómo creen ustedes dentro de las guías de lo que hacemos de tratamiento si estamos viendo con los resultados que inciden muchísimo en los desenlaces que tienen nuestros pacientes? Y las guías que hay meramente tienen en cuenta los aspectos farmacológicos, muy poco hablan de cosas no farmacológicas y mucho menos de determinantes de salud, que definitivamente la lotería de dónde naces es muy clara en América Latina. No, Pues, es una... Sí, no, siga, adelante. doctor Santos. No, siga, No, siga. es una pregunta muy relevante porque las realidades en Latinoamérica son muy, muy diversas, así como hay países un poco más desarrollados o centros, digamos, la gran diferencia está entre los centros urbanos y las comunidades más pequeñas o las comunidades que viven en zonas apartadas y prácticamente rurales. Entonces, una lucha o una cosa que debemos desarrollar dentro de las guías que estamos desarrollando un grupo en PANLAR es tener en cuenta estas determinantes sociales y quizás, entre otras cosas, insistir en los programas de atención integral, porque precisamente en aquellos países en donde hay dificultades en el acceso a los biológicos, como lo mostré en dos de los trabajos, en dos diapositivas, una estrategia de centro de excelencia en esta enfermedad, utilizando bien, adecuadamente la terapia convencional, se logran buenos resultados clínicos. Obviamente sin negarle el acceso a los biológicos a los pacientes que así definitivamente lo requieran. Juan Manuel. Sí, señor. Pues creo que tenemos que trabajar de la mano de los institutos de salud pública de cada país y sobre todo con el Ministerio de Protección Social, porque hay muchas ayudas, que no son muchas, pero sí subsidios que podrían orientarse de acuerdo a esta estratificación que se sugiere de poblaciones de alto riesgo. O sea, la encuesta nacional de salud también puede ser una ayuda muy grande acoplada a la información que tenga cada centro. Es muy importante, cosas importantes como mujer, cabeza de familia,
que sea, que no, o mujer cabeza de hogar, que sea de estrato socioeconómico bajo, baja nivel de educación, que viva, que no tenga acceso a los principales servicios de públicos, esa ya es una persona de alto riesgo. Y si fuma, y ya ahí para abajo están las otras cosas de tabaco, menor acceso a toda la vida saludable. Entonces, yo creo que es una solución compleja, como dice muy bien Carlos Vinicio, que no es solo al fármaco, sino al aspecto integral que hay detrás de ese aspecto social, porque igual termina saliendo más caro. ¿Por qué? Porque nuestras pirámides poblacionales se están haciendo cada vez más angostas en las bases y vamos a tener cada vez más población de adulta mayor que va a tener más comorbilidades, y estos aspectos sociales va a hacer que el tratamiento y el costo de estos pacientes se desborde a futuro. Okay. Ahí tenemos más preguntas, están llegando, así que respuestas Sí. cortas. Tenemos Ok. una para Juan Manuel. Adriana Beltrán, la doctora nos pregunta cómo se abordó el efecto de la variabilidad entre los modelos de los programas de atención. Pues la idea fue tratar de medir en un solo desenlace lo que fue la efectividad, que fue mantener la remisión. Con los modelos de regresión múltiple tratamos de, a pesar de que hubiera variabilidad de los tratamientos, en el sentido de que para los pacientes en mayor actividad, pues había mayores atenciones de reumatología, mayor gasto en medicamentos, pero lo que buscamos con el Propensity Score fue tratar de balancear esas desigualdades entre las poblaciones y los esquemas de atención. Tan es así que la población comparable del cada uno de los centros fue 114 pacientes. Entonces fue una forma que no es la perfecta, pero fue la mejor para poder llegar al análisis. No compartí toda la información por efectos del tiempo, pero esa fue la estrategia que propusimos para eso. Perfecto. Roberto Campuzano pregunta para Pedro, ¿cuántos reumatólogos se necesitan para un centro de excelencia, estándar, óptimo, modelo? ¿Y qué otras especialidades deben haber? Gracias, Bueno, gracias, ilustres reumatólogos. Bueno, la pregunta es muy relevante. Si es un centro estándar, eso está muy bien definido en dos de los artículos. Para ser estándar puede ser una persona sola que cuente con una especialidad, que cuente con un auxiliar de enfermería, que haga los procesos administrativos, y esa persona al menos debe seguir como estándar de proceso que haga un treat to target usando DAS 28 y HAC. Ya cuando hablamos de centro óptimo deben ser al menos 2 o quizás 3 reumatólogos. Y para el centro modelo deben ser como mínimo 3 reumatólogos, aunque el número puede ser muy superior. Y para cada tipo de centro están las exigencias tanto en estándares de estructura como de proceso como de resultado. O sea que eventualmente la persona que quiera o el grupo pequeño o grande que quiera puede hacerlo. Lo mencionaba, por ejemplo, en el Perú, digamos, el número de reumatólogos es elevado del centro que se certificó. Imagínense, una unidad o un servicio de reumatología de un hospital de la Seguridad Social Pública. Perfecto. Aquí una felicitación de parte de Verónica Molinar Robles, de las asociaciones de pacientes. Muchas felicidades, excelente trabajo y un gran ejemplo para que existan clínicas de excelencia. Y nos pregunta Rodrigo García Salinas, dice, felicidades a ambos. ¿Cómo se podría implementar los centros de excelencia en enfermedades sistémicas teniendo en cuenta complejidad e internación? Entiendo tal vez que sean otro tipo de enfermedades. Y ahí la pregunta y duda que tengo para ustedes es, si hacemos centro de excelencia en, no sé, en artrosis, en espondiloartritis y todo eso, lo que estamos viendo en los lugares donde hay atención centralizada con una enfermedad es que se abandonan las otras enfermedades. Por ejemplo, no se ven pacientes con artrosis, no se ven pacientes con dolor crónico, mucho menos fibromialgia, otras patologías reumáticas frecuentes, por concentrarse exclusivamente en esas enfermedades
que acaparan la mayoría de los esfuerzos de los reumatólogos que están viendo con esto y descuidando otras necesidades de salud de la población. Entonces me preocupa un poco eso, cómo verían ustedes desde el punto de vista de lo que pregunta Rodrigo, que clínica de excelencia para todos. ¿Nos tenemos que súper especializar o tenemos que ir a una atención más general y tener excelencia en esa atención general? Bueno, esa pregunta es muy importante y tiene dos aristas. A mí me han dicho, oye, pero si yo soy de una unidad de un hospital público, ¿cómo puedo organizar un centro de excelencia? Yo le digo, sí lo puede hacer porque de pronto la atención de pacientes con artritis reumatoide la deja para un día específico. Entonces, eso hace que en ese día específico la atención de esos pacientes se concentre. Por otra parte, los centros de excelencia se pueden implementar en cualquier enfermedad crónica no transmisible. Para el caso, digamos, de reumatología, y Rodrigo lo sabe, porque él colaboró en un paper que se sacó hace 1 año y medio, donde conjuntamente con Xenofón Baraliacos de ASAS proponemos unos centros de excelencia en SPA también para Latinoamérica. Y próximamente yo espero por ahí en un par de meses o un mes que esté publicado una propuesta que salió del grupo de osteoartrosis de Panlar. Yo creo que eso no hace que nos superespecialicemos y no pensemos en lo demás. Yo creo que por el contrario hace que la atención en cada una de las enfermedades donde se monta un centro de excelencia se vaya estandarizando, y al estandarizarse creería que la calidad de la atención y los resultados clínicos se mejoran. Perfecto. Tenemos las últimas preguntas. Tenemos varias preguntas aquí. ¿Cómo podemos postular a un centro a certificación de excelencia, Pedro? Eso sí toca esperar a que Panlar, yo espero por ahí a final del año, ya habiendo conseguido la financiación para la segunda fase que mencioné, se puede hacia final del año estar sacando la convocatoria que saldría pues en el website de Panlar, dirigida a todos en Latinoamérica, de manera que cualquiera pueda postular. Perfecto. Dice aquí, hay unas preguntas sobre los adicionales, que es, preguntan cómo trabajan para obtener los biológicos para los pacientes. Ya su costo es muy elevado. Bueno, los cubre el sistema de salud colombiano, que es generoso en ese aspecto, pero varía mucho en la región de acuerdo a los países, ¿no? Sí, señor. Sí, Luego sí. tenemos aquí, ¿cómo estandarizar la educación y estrategias de empoderamiento para los pacientes con artritis reumatoide? Pedro, y aquí en el programa, las clínicas de excelencia tienen el componente de educación a los pacientes que debe ser obligatorio en varios de los niveles que se presentan. Y aquí la pregunta es muy interesante, es cómo podemos estandarizar a nivel panamericano esta educación que le estamos dando a los pacientes, porque se tiende a ver que hay cierto tipo de atomización en lo que llamamos educación al paciente, aunque el grupo Juntos ha estado trabajando en muchos de estos aspectos, ¿no? Bueno, tú contestaste parte de la pregunta. Nosotros siempre, y lo mostré en 1 o 2 diapositivas, la educación, o sea, a los pacientes hay que volverlos aliados en el tratamiento. Aquí es una ecuación de 3, médico, paciente y enfermedad. Y si el paciente no es un aliado nuestro, nos va mal o regular. Entonces, educar pacientes vale la pena, y lo que está haciendo Asopan y el grupo Juntos hay que seguir fomentándolo más en Latinoamérica para estandarizar un modelo de educación a los pacientes para que tengamos pacientes líderes de opinión bien formados, porque a su vez ellos van a formar más pacientes. Aquí tenemos aquí tenemos una pregunta de Moisés Martínez. El doctor dice, excelente y contundente los beneficios de la atención integral. Sin embargo, los costos que conlleva la participación de los diferentes profesionales
inviabilizan la iniciativa y sostenibilidad de estos centros donde los costos deben ser cubiertos por los enfermos. Y pone aquí abajo también, sin embargo, debiéramos promover estos centros a nivel de la seguridad social e instituciones públicas. Es decir, ¿cómo hacemos para que salga de esa cúpula, ese menos del 10%, ese grupo privilegiado de centros en América Latina que tienen los suficientes recursos para establecer uno del tipo que tú has logrado, que ustedes han logrado y que viene desarrollando y trabajando también? Ahí ya decían en la presentación que hay 5 clasificados o catalogados como tal y deberíamos tener más, pero para tener más deberíamos llegar más lejos. ¿Cómo podemos masificar esta idea? Bueno, hay que tener en cuenta, y respondo a la pregunta concreta del doctor, es que todo depende de cada país. En un país como Colombia, cada vez los aseguradores pagan los llamados modelos de salud en donde prima el resultado clínico que a su vez trae costo-efectividad. En el caso de aquellos países en donde todavía el costo de la atención esté más hacia el lado del paciente, el doctor tiene la razón porque cada evento tiene un costo. Entonces, o cada una de las áreas, llámese psicología, fisiatría, tiene un costo que si no lo asume la seguridad social de cada país, lo tiene que asumir el paciente. Entonces, por lo menos hay que tener un grupo mínimo de profesionales, en este caso pueden ser o médicos generales entrenados o incluso enfermeras bien entrenadas en la patología, y esto reduce los costos de la atención para 1, 2 o 3 profesionales que trabajen en grupo o en un pequeño grupo. A propósito de las enfermeras, preguntan cómo se vincula la enfermería en los procesos de educación, seguimiento y control de la enfermedad, teniendo en cuenta que muchas veces es el área que tiene mayor contacto con los pacientes de este grupo de profesionales. Y aquí, nuevamente, estamos preparados para discutir la artritis y otras enfermedades desde el punto de vista de modelos de atención, porque si vamos a los congresos y vamos a los eventos donde vamos, poco se habla de modelos de atención en la forma como abordamos. Y nosotros tenemos problemas, limitaciones con la cantidad de reumatólogos que hay en el continente, tenemos limitaciones con la cantidad de profesionales de especialidades afines que pueden apoyar a esos reumatólogos, y volvemos a lo mismo, son solo unos pocos centros los que tienen un equipo multidisciplinario como se desea para poder. La mayoría trabajamos en verdaderas unidades de reumatología, pero unidades porque somos únicos. Eso tiene su cuestión, esto que acabas de decir. O sea, en nuestro entorno latinoamericano, en donde tenemos carencias y en donde los costos para, si es el caso de un sistema en donde la seguridad social no cubra todo, todavía se vuelve más importante el tener personal de enfermería altamente capacitado para resolver cierto nivel de, ¿cómo diría yo?, de afectación que tengan los pacientes. Yo, por ejemplo, he conocido modelos en España en donde el paciente que esté en baja actividad o remisión ni siquiera lo ve un profesional de la salud, sino lo ve una enfermera altamente especializada. Entonces, por ejemplo, Carlos Vinicio, hace falta organizar a nivel PANLAR un programa y estamos en mora de montar, así como se viene haciendo con el tema de SOPAN y el grupo juntos, un programa de capacitación para enfermeras, porque estoy completamente seguro que eso ayudaría muchísimo en la labor de los profesionales y solucionaría muchos de los problemas que tienen con la atención. Sí, y Perfecto. es que A ver, Juan Manuel. además, cuando uno orienta a los tomadores de decisión de la gravedad de no
parar el costo que significan estos pacientes sin un control de la enfermedad, pues es un gasto fijo, y es un gasto fijo que se deja emplear en otros gastos sociales como planes de vacunación, subsidios para personas que califiquen por extrema pobreza, etcétera, etcétera. Entonces los gobiernos tienen que entender que las enfermedades están, hay un gasto fijo para cada enfermedad, y la oportunidad de controlar ese gasto les permite reorientar esos recursos a otros focos de atención dentro de sus problemas sociales. También quiero hacer una publicidad, y es que con Carlos Vinicio, con Pedro Santos y con otra serie de reumatólogos estamos trabajando una capacitación en enfermedades reumáticas para que se oriente esa homogeneización del pensamiento hacia al control de programas de atención, no solo en artritis, vasculitis, y está conectado con Panlarias o Reuma, que prontamente estaremos lanzando ese programa que ayuda a homogeneizar esa información que estaba preguntando los anteriores participantes. Bueno, Pero ya mire, para ir, yo añado una cosa rápidamente. Cuando alguien manifestaba, y a priori tiene razón, que un centro de atención integral cuesta mucho más que la atención individual de un reumatólogo en cualquier país de Latinoamérica, pero precisamente el estudio que está llevando a cabo el grupo del doctor Juan Manuel Bello, en colaboración con nosotros y también en parte con gente de la Universidad Javeriana, muestra que aunque a priori la atención integral es más costosa, en el mediano y largo plazo logra resultados de costo efectividad y de años ganados en salud mucho mejores que la atención individualizada. No queriendo decir que la atención individualizada deba menospreciarse o qué sé yo, pero que definitivamente la atención integral de equipos brinda resultados mejores. bueno, sin lugar a dudas, este programa, yo pienso que es un programa realmente diferencial que ha permitido durante todo este tiempo, digamos, desarrollar una mirada propia de los centros de excelencia para América Latina. Es una propuesta bastante interesante desde el punto de vista de que todo el mundo puede acceder a una acreditación en calidad, siempre y cuando tenga el deseo, la voluntad, porque alguna vez decía el doctor Toro, que manda saludos aquí, decía, lo principal que tenemos que tener es la voluntad de querer certificarnos, porque muchas veces ni el reconocimiento ni ganancias secundarias hay, pero al hacer todos los días las cosas mejor, pues lo vamos logrando. Entonces, este programa ha alcanzado eso, y también que teniendo ese esqueleto de tratar por objetivos, teniendo ese esqueleto que está en el fondo del programa, le ha agregado unos programas que lo convierten en un verdadero modelo de atención, como el de educación para los pacientes, como el de las especialidades afines, como el de definir una serie de interacciones entre los actores que ven un paciente con artritis, que a mí siempre me ha parecido, Pedro y Juan Manuel, que debemos seguir trabajando como el verdadero o como un modelo ejemplo de integración de centros a través de América Latina. Si nosotros estamos certificados en cualquiera, acreditados en cualquiera de los 3 niveles que se muestran ahí, y eso lo volvemos investigación, lo volvemos educación al paciente, lo volvemos atención integral, pues imagínate lo que estamos haciendo a través de un continente. Entonces yo creo, mi invitación es a que sigamos trabajando duro, que creamos que este es un proyecto realmente diferencial, que tiene, como han mostrado, ya evidencia científica, y que en los lugares donde lo están colocando, donde lo han puesto y donde han trabajado con ahínco, se están logrando resultados importantes que se pueden extender al resto de la población y que nos pueden ayudar a enfrentar mejor las enfermedades reumáticas desde todos los puntos de vista. Así que quiero darles las gracias el día de hoy. Hay algunas preguntas más y comentarios. Muchas felicitaciones de parte de todos. Que lo extiendan por favor al continente, que lo presenten en otros lugares. Hay muchas cosas, así que creo que amerita tal vez más adelante una segunda sesión de este tipo para seguir profundizando en los centros de excelencia en artritis reumatoide.
No sé si tengan algunas palabras finales, Juan Manuel, Pedro, para despedirnos de nuestra audiencia que ha estado aquí fiel todavía a esta hora. No, muchísimas gracias por la invitación y la promesa es que seguiremos luchando como Grupo Especial Real Panlar para tratar de diseminar esta iniciativa en todos los países y a todas las personas, como dijiste, que tengan la voluntad de acreditarse. Sí, muchas gracias de nuevo al grupo de especialistas y residentes del Hospital Militar en Bogotá, al grupo de Biomap que facilitó mucho gran volumen de la información, a mis amigos, a Carlos Vinicio, al doctor Santos, a Carlos Toro, que estamos trabajando en esta iniciativa de educación que prontamente vamos a sacar con Panlar, y a la misma Panlar por darnos este espacio para difundir esta información tan importante y que espero que cambie paradigmas, trabajar no solo como centros de excelencia para el control de enfermedades, sino de la mano de los sistemas primarios de atención de cada país para que no nos llenemos de clínicas de atención especializada, y tampoco perdemos el nivel primario, o sea, que trabajemos todos en red para favorecer a nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. No sé si el doctor Alonso tenga alguna pregunta final o algún comentario final, y gracias por su atención. No, Carlos Vinicio, solo quiero agradecer a todos los asistentes por habernos acompañado, a los ponentes, a ti mismo, y creo que solo faltaría recordar que nos vemos el próximo año en Barranquilla. Panlar Sí, somos sí, todos. claro. Sí, nos vemos en Barranquilla. Chao, chao. Chao.